Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Soy Efraín Andrade. Hoy me acompaña nuevamente mi bella esposa para compartir este tema. Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Francis y me da mucho gusto saludarlos una vez más. Pues bien, hermanos, antes de compartir este tema, los invitamos a que cierren sus ojos para pedirle a nuestro Padre Dios para que sea Él el que nos ilumine en este tema y que nos utilice como sus instrumentos para compartir este tema que vamos a compartir con ustedes. Digan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ilumina mi corazón. Ilumina mi corazón. Para ver las cosas que son de Dios. Para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi mente. Dentro de mi mente. Para conocer las cosas que son de Dios. Para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dentro de mi alma. Dentro de mi alma. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo. Santifica todo. Lo que yo piense, diga y haga. Lo que yo piense, diga y haga. Para que todo sea para la gloria de Dios. Para que todo sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, el tema que hoy vamos a compartir es un tema que nos va a ayudar mucho a cada uno de nosotros para que vayamos conociendo más y más la riqueza de la Iglesia Católica. El tema que hoy vamos a compartir es ¿cuál es el pecado venial y el pecado mortal? Ese es el tema porque muchos de nosotros no sabemos cuál es el pecado mortal, cuál es el pecado venial y hoy es este tema precisamente para que nosotros vayamos comprendiendo y sepamos distinguir entre el pecado mortal y el pecado venial. Para eso vamos a comenzar con la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Por ahí vamos a comenzar. Presten atención. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Es decir, aquí de entrada debemos de reconocer que todos somos pecadores, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Seguimos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Okay. Aquí está claramente que si nosotros, aunque somos pecadores, pero si nosotros confesamos nuestros pecados a través de la reconciliación de ahí con el sacerdote, cuando vamos a confesarnos, Dios nos perdona de todos los pecados que cometamos. Bien, entonces de entrada ahí está este texto, ya ahí de entrada ya nos damos cuenta que todos somos pecadores, pero si nos confesamos, Dios nos perdona y esa confesión es a través de la reconciliación, ahí cuando vamos a confesarnos con el sacerdote, que es Dios mismo el que nos perdona a través del sacerdote. Pues bien, entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora vamos a ver lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 23. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Es decir, nosotros todos los días quisiéramos hacer lo bueno, todos los días quisiéramos hacer las cosas bien, pero San Pablo mismo dice: aunque yo quiero hacer lo bueno, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Es decir, que nosotros todos los días, a pesar de que queremos hacer las cosas bien, siempre hacemos cosas malas. Seguimos. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Entonces, vemos claramente que cuando yo quiero hacer algo bueno, pero yo termino haciendo algo malo, no es porque yo quiera hacer eso, sino que el pecado que está en mí es lo que me hace que yo haga lo malo. ¿Seguimos? Me doy cuenta de que, aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí
y que me tiene preso. Entonces vemos claramente que nosotros, pues de alguna forma, mientras estemos aquí en este mundo tan grande, siempre vamos a cometer muchos pecados, siempre vamos a estar pecando una y otra vez. Solamente que aquí hay que distinguir que si ese pecado que nosotros estamos haciendo es un pecado venial o es un pecado mortal. Eso es lo que nosotros hoy vamos a aprender. Y primeramente vamos a ver cuál es el pecado mortal. Si es que yo todos los días cometo ese pecado, así como dice San Pablo, aunque quiero hacer el bien, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero hacer. Entonces vamos a distinguir si ese pecado que estoy haciendo todos los días es un pecado mortal o es un pecado venial. Y para eso quiero que veamos primeramente de entrada los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos vamos a ir aquí analizando y haciendo algo de conciencia para que nosotros vayamos viendo si estamos fallando y por lo tanto sería pecado mortal si todos los días lo estamos cometiendo. Vamos a ver, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que si yo me enfoco en todo y a Dios lo dejo al último, ahí ya estoy cometiendo un pecado mortal. ¿Por qué? Porque no estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Hay que recordar que primero es Dios y después lo demás. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, que si yo estoy jurando y por alguna razón juro y pronuncio el nombre de Dios, y si estoy diciendo mentira, por lo tanto estoy cometiendo un pecado mortal. Pero si estoy jurando en alguna verdad, no hay ningún problema. Ahora bien, número 3, santificarás las fiestas. Aquí en santificar las fiestas hay que entender que todos los domingos no podemos fallar a la Santa Misa, porque si fallamos un domingo a la Santa Misa, ya cometimos pecado mortal. Igualmente las fiestas de precepto, las fiestas de guardar, que ya en cada misa los sacerdotes nos van diciendo cuál es una fiesta de precepto. Si nosotros fallamos esa misa, ya cometimos un pecado mortal. Ahora, número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Si nosotros estamos fallando con nuestros papás, somos personas que mal educadas, les contestamos, los hacemos sentir mal, estamos cometiendo un pecado mortal. Número 5, no matarás. En esta parte de no matarás hay que entender que no solamente se mata con cuchillo y pistola, también hay que ver lo que dice San Mateo en el capítulo 5, versículo 21 al 22. Presten atención. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Es decir, en el momento que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, les decimos una mala palabra a tal punto que los hagamos sentir muy pero muy mal, ahí ya estamos matando. Seguimos. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Entonces, para que vean ahí que una cosa es que nos enojemos, pero que no pase a mayores, y otra cosa que nos enojemos tan grave a tal punto de que matemos a nuestro hermano con nuestras palabras. Entonces hay que reflexionar que el quinto mandamiento es no matarás. Aquí hay que ver cómo estamos. Número 6, no cometerás adulterio. Aquí en esta parte de no cometerás adulterio vamos a leer lo que dice San Mateo 5, 27 al 28 y Santiago 4, 4 para comparar. Primeramente, aquí el adulterio es cuando una persona se mete con alguien que ya es casado o casada. Eso es el adulterio. Ya cuando hay un joven que se mete con una mujer que no está casado, no es adulterio, pero es fornicación, es decir, está fornicando su cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no debe de haber relaciones antes del matrimonio. Entonces el adulterio se toma cuando hay infidelidad en una persona que ya es casada por la iglesia. Pero también vamos a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5, 27 al 28. Presten atención. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, nosotros, pues la vista es normal, podemos ver a una mujer o una mujer a un hombre, pero sin mal deseo. Si en nosotros existe la lujuria y empieza a haber ese deseo ya a un grado de enfermedad, desde ahí ya estamos cometiendo adulterio solamente con mirar.
Pero si nosotros miramos sin morbo, no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque no hay maldad en nuestro corazón. Pero no solamente el mirar a una mujer, a un hombre, se comete adulterio, sino que también Santiago 4:4 nos da una enseñanza. Presten atención. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es decir, que si nosotros estamos muy enfocados en el mundo, si nosotros como padres de familia enseñamos a nuestros hijos a estar en este mundo, a disfrutar este mundo y no nos acercamos a las cosas de Dios, desde ahí estamos siendo adúlteros. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infiel a Dios. Es decir, por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí hay que reflexionar, si somos amigos del mundo, estamos siendo adúlteros y por lo tanto ahí sería un pecado mortal. Ahora, número 7, no robarás. En esta parte de no robarás hay que tener en cuenta que también si nosotros estamos robando, ya estamos haciendo un pecado mortal. Pero aquí hay que ver la gravedad del robo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, no es lo mismo a que yo pase por una huerta de durazno y me agarre un durazno a que me corte unas 10 cajas de durazno para vender. Aquí la gravedad es mayor que me corte las 10 cajas para vender a que me robe solamente un durazno. No deja de ser robo, pero no sería algo tan grave. ¿Por qué razón? Porque no estoy privando al dueño de su sustento para sus trabajadores y para su familia, pero no es bueno. Es mejor pedirlo y no agarrarlo. Pero repito, no es lo mismo agarrar un durazno que 10 cajas de durazno. Bien. Número 8. No mentirás ni levantarás falsos testimonios, o bien no dirás falso testimonio ni mentirás, como ustedes lo quieran decir. Aquí desde el momento que nosotros estamos diciendo alguna mentira, estamos levantando falsos testimonios, ya le estamos dando entrada al diablo. ¿Por qué? Porque tarea para la casa. En San Juan 8:44 dice la palabra de Dios que el diablo es padre de toda mentira. Entonces, por lo tanto, nada de que mentira piadosa ni que mentira chiquitita. Mentira es mentira y siempre hay que hablar la verdad, aunque nos duela. Bien. Entonces, la número 9 de los 10 mandamientos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. En el momento que nosotros pensamos algo mal, algún pensamiento que estamos consintiendo, algún deseo impuro, pero no trasciende, no hay tanta gravedad a que todos los días yo esté con esos pensamientos y deseos impuros en mi mente a tal punto de que me enfermen. Ahí en ese momento ya es un pecado mortal porque ya tengo esa enfermedad de consentir pensamientos y deseos impuros. Por último, número 10, no codiciarás los bienes ajenos. Una cosa es que yo vea a mi vecino que ya tiene pues un carro bonito, que diga yo quiero tener un carro así como él, pero sin malicia no pasa nada. A otra que yo esté codiciando todo lo que tienen mis vecinos, pero a tal punto con una enfermedad tan grave que me dé hasta coraje que todos tienen algo y yo no tengo nada. Ahí se vuelve un pecado mortal porque ya estoy codiciando los bienes ajenos. Entonces en estos 10 mandamientos hay que reflexionar cómo estamos y si estamos mal ya estamos cometiendo un pecado mortal. Ahora, dentro de otros pecados que también nosotros podemos hacerlo mortal son los 7 pecados capitales. En los 7 pecados capitales, la primera, el pecado que vamos aquí a mencionar es la soberbia. Hay que ver cómo estamos nosotros. Si somos una persona soberbia, que todos conocemos que es una persona soberbia. Si nosotros tenemos esa soberbia, hay que irla quitando porque es un pecado mortal. La avaricia. ¿Cuántos de nosotros queremos más y más y más? Si nosotros ya tenemos avaricia, también es un pecado mortal. Número 3, la lujuria. Si soy una persona lujuriosa que estoy viendo en el celular pornografía todos los días y lo que busco es estar viendo cosas que no son correctas y ya mi mente ya se perturbó a tal grado que soy muy lujurioso o muy lujuriosa la persona, ya es un pecado mortal. La ira. Una cosa es enojarnos por alguna razón y otra cosa que todos los días pues ya estemos con una ira pero tan grande, es un pecado mortal. La gula. La gula también es un pecado mortal porque a veces nosotros, por estar comiendo de más y demás, muchas veces se ve simplemente en cuando nos compramos algunas papitas. Me las quiero comer yo tan rápido y no le quiero compartir a los demás. ¿Por qué? Porque tengo gula. Entonces hay que tener en cuenta que la gula también es un pecado
mortal. La envidia. Muchas veces decimos que hay envidia de la buena, eso es mentira. Envidia es envidia y por lo tanto también una persona que seamos envidiosos es un pecado mortal, porque acordémonos que por la envidia entró el mal en el mundo. ¿Quién trajo la envidia? Satanás. Entonces sería un pecado mortal. Por último, la pereza. Si nosotros tenemos una pereza excesiva a tal punto de que no queremos trabajar, no queremos ya hacer nada, cuidado, porque también es un pecado mortal. Ahora bien, vamos a ver lo que la Iglesia nos enseña a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver el Catecismo numeral 2042 y 2043. Ahí vamos a ver 5 mandatos de la Iglesia Católica que nos enseñan. Si nosotros no obedecemos esos 5 mandatos de la Iglesia, es un pecado mortal. Vamos a ver lo que nos dice el Catecismo en los 5 mandamientos de la Iglesia. El primer mandamiento: oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Es decir, si nosotros vayamos a la Santa Misa los domingos y fiestas de precepto, pecado mortal. Tenemos que asistir a misa completa todos los domingos y fiestas de precepto. Número 2. El segundo mandamiento: confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Si nosotros no nos hemos confesado, ya tenemos más de un año, pecado mortal, porque al menos una vez al año hay que confesar los pecados mortales. El tercer mandamiento: recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. También ahí, si no hemos comulgado, al menos en tiempo de Pascua ahí, pecado mortal. Seguimos. El cuarto mandamiento: abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Si nosotros no obedecemos esa parte de no comer carne, cuando por ejemplo, estamos en la Semana Santa, que no hay que comer carne y abstenernos de eso, y también hacer ayunos, si no lo hacemos, también es un pecado mortal. Seguimos. El quinto mandamiento: ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales y espirituales. Si no ayudamos a la Iglesia en sus necesidades materiales y espirituales, también hay un pecado mortal. También por esa razón debemos de participar en nuestra Iglesia, de acercarnos a algún apostolado, a ejercer algún apostolado ahí para ayudar, porque necesitan mucha ayuda. Pero bien, ahí están los 5 mandatos de la Iglesia, que si nosotros no los cumplimos, sería un pecado mortal. Ahora, ¿cuáles son los pecados veniales? Porque ya hablamos de los pecados mortales, pero no hemos hablado de los pecados veniales. Pues bien, miren, el pecado venial lo vamos a hacer así, vamos a hablar muy sencillamente. Vamos a poner algunos ejemplos. El pecado venial es cuando nosotros decimos alguna mala palabra, pero sin ofender a nadie. Porque ¿cómo se nos da hablar malas palabras todos los días? Es algo que todos los días se nos salen las malas palabras, pero que no trascienda hacia más allá. Es decir, ya dije algo porque me enojé. Con esta moda que está ahorita, que les 3, les 4, les 5, les 10, etcétera, etcétera. Todos los días andamos de mal humor, que los cambios hormonales y de toda la cosa. Entonces, si yo todos los días digo malas palabras, pero no ofendo a alguien, no la hago sentir mal, es un pecado venial. Enojarme por alguna razón, porque también es ahora sí algo normal que uno se enoje, porque a veces hay razones por las que nos vamos a enojar. Entonces, si nosotros nos enojamos por alguna razón, pues, y no trasciende, también es un pecado venial. Pensar algo malo, pero no lo hago. Es decir, ya lo pensé, pero no lo hice. Por lo tanto, ahí es un pecado venial. ¿Por qué? Porque no está trascendiendo. En resumen, para que me entiendan, vamos a ver lo que dice Efesios 4, del 26 al 27. Ahí en Efesios 4, 26 al 27, nos aclara esto que les estoy ahorita compartiendo, de que digo una mala palabra, de que si me enojo, de que si pienso algo, pero no lo hago. Escuchen lo que dice Efesios 4, 26 al 27. Si se enojan, no pequen. Ahí. ¿Cómo estará eso? Si se enojan, no pequen. O sea, para que ustedes vean que nos podemos enojar, podemos decir a lo mejor alguna mala palabra, podemos pensar algo malo, pero que no trascienda. Si se enojan, no pequen. ¿Cómo está eso? Vamos a volverlo a repetir y mismo San Pablo nos da la razón aquí en esta parte de Efesios 4, 26 al 27. Repetimos y lo terminamos. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día.
No le den oportunidad al diablo. Ahí está la clave. Es decir, que si yo me enojo hoy, pero si yo ya sé que me enojé, ya dije una mala palabra, ya pensé algo, pero en ese momento yo me retrato, es decir, pido perdón, ¿cuánto tiempo tengo para que no me dure todo el día? En el tiempo judío el día se terminaba a las 6 de la tarde. Para nosotros los cristianos el día se termina a las 12 de la noche. Es decir, yo tengo hasta las 12 de la noche para reconciliarme, porque si no me reconcilio, se hace un pecado mortal y por lo tanto tengo que irme a confesar. Pero si no, es un pecado venial. ¿Se entiende? Bueno, ahora bien, ya teniendo entonces esa parte, quiero entrar ya para ir finalizando, ¿dónde se nos perdonan los pecados veniales? Porque aquí es bien importante que nosotros sepamos dónde se nos perdonan los pecados veniales. Quiero irles dando una información así clara y bonita. Primeramente, los pecados veniales se nos perdonan al inicio de la Santa Misa. Se nos perdonan los pecados veniales cuando hacemos el Santo Rosario. Se nos perdonan los pecados veniales cuando vamos a una hora santa. Se nos perdonan los pecados veniales cuando hacemos una obra de misericordia. Se nos perdonan los pecados veniales cuando ayudamos a los papás, porque muchos de nosotros ya no queremos ayudar a los papás. Pero cuando ayudamos a los papás también se nos perdonan los pecados veniales. Noten cómo dice Eclesiástico o Sirácides en el capítulo 3, versículo del 14 al 15. Escuchen. Socorrer al Padre es algo que no se olvidará. Oigan, socorrer al Padre es algo que no se olvidará. Presten atención a lo que viene. Será como ofrecer sacrificio por los pecados. Vean, si nosotros ayudamos a nuestros papás, será como ofrecer sacrificios por los pecados. Seguimos. Cuando estés en aflicción, Dios se acordará de ti y perdonará tus pecados. Vean ahí que se nos perdonan los pecados veniales. Qué bonito. Ahora bien, el dar limosna también se nos perdonan los pecados. Y también ahí lo encontramos en ese mismo capítulo de Eclesiástico o Sirácides, pero lo vamos a agarrar ahí en el capítulo, ahí en el capítulo 3, pero vamos a pasar al versículo 30. El dar limosna también se nos perdonan los pecados veniales. Escuchen. El agua apaga el fuego que arde, y el dar limosna consigue el perdón de los pecados. Ahí está, para que quede claro. Otra. Se nos perdonan los pecados veniales al comulgar, siempre y cuando no tengamos pecado mortal y asistamos a misa completa. Repito, al comulgar se nos perdonan los pecados veniales siempre y cuando no tenga yo pecado mortal y asista a misa completa. Para eso vamos a ver el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1416, para que vean que en el numeral del Catecismo 1416, al comulgar se nos perdonan los pecados veniales. Presten atención. La Sagrada Comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Ahí está claro, para que vean. Ahora bien, ¿dónde se nos perdonan los pecados mortales? Los pecados mortales se nos perdonan a través de la confesión con el sacerdote. Para eso vamos a ver San Juan 20, 21 al 23. En San Juan 20, 21 al 23 nos dice claramente que los pecados mortales se nos perdonan a través de la reconciliación cuando nos vamos a confesar con el sacerdote. Presten atención, San Juan 20, 21 al 23. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Ahí está claro, para que ustedes vean que ahí se nos perdonan los pecados mortales. Ahora bien, ¿qué es más fácil evitar? ¿Un pecado venial o un pecado mortal? Hermano, hermana que me escuchas, ¿es más fácil evitar un pecado mortal que un pecado venial? ¿Por qué razón? Porque un pecado venial todos los días lo vamos a cometer. Todos los días nos vamos a ensuciar. Pero un pecado mortal lo podemos evitar.
A tal grado que mismo Dios nos dice. Ustedes han de recordar, por ahí vamos a ver Génesis 4, versículo 7. El contexto es cuando llega Abel y ofrece una ofrenda a Dios. También llega Caín y ofrece una ofrenda a Dios, pero resulta que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces en ese momento Caín se enojó mucho y luego pensó en hacer algo malo. Pero ¿qué fue lo que le sucedió? Que no nada más pensó, sino que lo hizo a tal punto que mató a su hermano Abel. Por eso es más fácil evitar un pecado mortal que un pecado venial. ¿Por qué razón? Presten atención a lo que dice Génesis 4, versículo 7. Con esto terminamos. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Vean, todos los días el pecado está esperando el momento de dominarnos. Es decir, todos los días nosotros estamos expuestos a cometer un pecado mortal. Y si nosotros lo llegamos a cometer, ya nos dominó el pecado. Pero oigan lo que nos dice Dios mismo. Escuchen. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Entonces, por esa razón, si te enojas, no peques. Si me enojo, no hay que pecar. Si ya nos enojamos, si ya pensamos mal, si ya hicimos algo que no trascienda, hay que reconciliarnos. Que el enojo no nos dure todo el día. Ya veíamos en Efesios 4, 26 al 27. Que no nos dure todo el día. Pues bien, hay que echarle muchas ganas y ya aquí ya podemos distinguir cuál es un pecado mortal y cuál es un pecado venial. Por mi parte eso es todo. Pues alguna palabrita, mi amor, antes de terminar. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar en este momento con nosotros. Les pedimos pues que le den like, que se sigan suscribiendo y pues que nos vemos en otros más temas que sean de su agrado y pues nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y hasta pronto.